mundo en Radioanálisis. 9:32 minutos, vamos a revisar noticias internacionales y para eso está en nuestro estudio Pablo Jofré. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Claudio, buenos días. Vamos a revisar dos temas en específico, pero vamos a partir con uno que ha pasado un poco inadvertido con todo lo que está ocurriendo en nuestro país, también acá en Sudamérica, y es esta respuesta bastante brutal por parte de Israel en el territorio palestino y que ha ocasionado un gran número de muertos. Hemos tenido información de población civil que ha sido gravemente afectada producto de la avanzada militar israelí. Cuéntanos, Pablo, en primer lugar, ¿por qué se produce esta situación y por qué otra vez la noticia es que efectivamente hay palestinos que están muriendo a manos del ejército israelí? 36 muertos hasta el momento, en 3 días de operaciones. ¿Por qué es crónico? Porque es parte de la política israelí contra Palestina, porque ya nos sorprende que durante operaciones militares que duren un par de días, 3 días, se asesine a tal cantidad de palestinos. Y solo un complemento a lo que tú decías, no obedece a una respuesta de algún ataque de la yihad islámica o de Hamas, obedece a una operación militar ejecutada por Israel, donde se asesinó a un comandante de la yihad islámica, Baha Abu Alata, que era un comandante que vivía en un lugar residencial de Yan Yunis, en una ciudad de la Franja de Gaza, en una operación que los israelíes suelen llamar quirúrgica, un asesinato selectivo, donde además se asesinó a su esposa. Esa acción, que ya había sido pronosticada por Benjamín Netanyahu en el mes de septiembre, se cumplió y generó, por tanto, la lógica reacción de la yihad islámica, que comenzó a bombardear asentamientos con colonos israelíes en lo que se conoce como la Palestina histórica. Pero esto ya es tan habitual en un proceso donde no se ha formado aún gobierno en Israel, donde Benjamín Netanyahu lo que desea precisamente es poder fortalecer su posición política frente a una sociedad que busca precisamente el hombre más fuerte o la mujer más fuerte que le garantice seguridad en el entendido sionista, no en el entendido internacional. El entendido sionista es seguridad, que es ataques preventivos, ataques selectivos, y cuando aquello no se da, simplemente una invasión a la Franja de Gaza u otros territorios de la Palestina ocupada. Así que en ese plano no ha habido pronunciamiento internacional, porque lisa y llanamente se suma a los 350 muertos que tiene ya Palestina desde marzo del año 2018 a la fecha, es lo que se llama los viernes de la furia o las marchas, las protestas. Así que si tú sumas la cantidad de muertos a manos de francotiradores, los muertos en estas operaciones militares, superan ya los 400. 8 niños, entre ellos los fallecidos de estos 36 que van, y no hay comentario internacional al respecto, ni siquiera por las vidas de estos niños, niñas y adolescentes que, como bien dices, Pablo, viernes a viernes ven truncadas sus vidas, así de vulnerados los derechos humanos. Porque es algo brutal, Paula. Para la ideología sionista, los niños palestinos son animales, así los definen, ¿no? Son pequeñas serpientes. Ayelet Shaked, la ex ministra de Justicia israelí, líder de un movimiento de extrema derecha, un ex diputada también, sostenía hace poco tiempo atrás, cuando era diputada, que la mejor solución para evitar los ataques palestinos era asesinar a las mujeres embarazadas, porque así se mataba no solo a la mujer, sino al niño que portaba en su vientre, que eran pequeñas serpientes, ¿no? Ese es el pensamiento sionista. Hay que exterminar todo lo que huela a Palestina y a palestino, porque en ese plano se evita lo que ellos llaman la posibilidad de algún asesinato, algún crimen o algún ataque a Israel. La UNICEF no se ha pronunciado, las Naciones Unidas no se ha pronunciado, lisa y llanamente siempre se conviene de alguna forma en establecer lo que se llama un alto al fuego, una tregua. En este caso,
aupada por el apoyo egipcio, que ha sido violado además, porque no se supone que el día jueves esa tregua se había consolidado y finalmente Israel sigue atacando y sigue generando la redestrucción de Gaza. Ujú. Gaza ya está destruida. Gaza en un 80% tiene sus ciudades destruidas en el plano de infraestructura básica, carreteras, infraestructura sanitaria, lo que es la parte de energía eléctrica, y además vive bloqueada desde el año 2006. Ese es un tema que tampoco se ha tratado a nivel internacional. Cuando Hamás asume el gobierno mediante elecciones exigidas por la comunidad internacional, triunfa Hamás y de inmediato viene una postura de bloqueo por parte de países europeos, Estados Unidos e Israel, que la tiene bloqueada hace 13 años. Es un bloqueo absoluto. No hay salida posible de Gaza si no es permitida por las fuerzas ocupantes. Y eso también son crímenes. Hay violaciones constantes de la Convención de Ginebra, hay violaciones constantes de la Carta de las Naciones Unidas, hay violaciones constantes de no permitir la salida de personas enfermas de Gaza para atenderse en algún hospital. Así que es parte de la costumbre, y cuando la costumbre se hace precisamente diaria, cotidiana y crónica, no nos sorprende que haya 34, 36 palestinos muertos. Es parte ya del escenario político en Oriente Medio. Sí, Pablo, ¿qué tanto tiene que ver en esta avanzada militar específica en Palestina la situación de ingobernabilidad que hoy vive Israel, la posibilidad de nuevas elecciones, que no está claro si Benny Gantz o Netanyahu puedan formar gobierno? ¿Qué tanto influye en la actual situación? Muchísimo, muchísimo. La mejor manera de mostrar gobernabilidad, de mostrar fortaleza política, de mostrar que se es el nombre adecuado para gobernar Israel, es precisamente atacar a los palestinos. Es parte de una acción y una estrategia política que Israel la mantiene permanentemente. El año 2014, con la excusa del asesinato de 3 jóvenes israelíes y el posterior asesinato de un joven palestino quemado brutalmente, torturado, quemado, que dicho sea de paso, hay una serie muy interesante que se está pasando precisamente sobre ese tema, que se llama Nuestros Niños, Our Boys, donde se detalla en forma muy curiosa, porque es una serie israelí, sin embargo se detalla en profundidad los orígenes y el desarrollo de la guerra de agresión contra Gaza en el año 2014. Y esa guerra lo que demostró es precisamente el fortalecimiento de las posiciones de Benjamín Netanyahu de atacar a Gaza, cerca de 3.000 muertos en esa operación, para fortalecer precisamente lo que fueron las elecciones posteriores en Israel, donde triunfó Benjamín Netanyahu. En esta ocasión es lo mismo. ¿Quién es más fuerte? ¿Benny Gantz, ex comandante en jefe del ejército israelí, o Benjamín Netanyahu? Y en ese plano entonces Benjamín Netanyahu le demuestra a este ex militar y a la sociedad israelí de que es el más fuerte, que es capaz de pasar por encima de la ley internacional y seguir asesinando a palestinos. Uh-huh. Bueno, Pablo, pasando a otro tema, ya llegando a nuestro continente, en Bolivia, bueno, Evo Morales tuvo que refugiarse en México luego del golpe de Estado que sufrió hace unos días, pero hemos visto cómo principalmente en los medios de comunicación tradicionales, llámese CNN o no, se trata de dar como una especie de normalidad en el país, de que las instituciones están volviendo a funcionar, de que la gente está volviendo a sus trabajos, etcétera, etcétera, pero esa situación dista mucho de lo que está pasando. En realidad hay una inestabilidad muy grande actualmente en Bolivia y realmente lo que pueda pasar a futuro es realmente incierto, porque la reacción a la salida de Evo Morales por parte de sus partidarios ha sido decidida y parece que no va a cesar, por lo menos en el corto plazo. ¿Cómo ves tú el escenario que se ha producido en Bolivia luego del golpe de Estado que sufrió Evo? Tuve oportunidad de conversar ayer con al menos dos amigos bolivianos que trabajan en medios, que trabajaban en realidad en medios de información, que ya no pueden trabajar y que están fuera de sus trabajos, no porque no puedan, sino porque efectivamente han sufrido amenazas de que se vuelven a estas radios y a estos programas que eran evidentemente oficialistas, que eran pro más,
pro gobierno de Evo Morales, son una muestra que efectivamente lo que se ha consolidado en Bolivia es un golpe de Estado. Aquí no hay una cuestión semántica, tan dado los medios que tú llamas tradicionales, pero que en general son medios de desinformación y manipulación, de tratar de mostrar que aquí en realidad Evo Morales renunció, y como renunció entonces no hay golpe de Estado. O que el golpe lo habría dado el propio Evo, que era Claro, la noticia que salían una especie ayer, de autogolpe, ¿no? Renunciando a toda la institucionalidad, entonces etcétera, dejaban en crisis a la institucionalidad. Ya se querría alguno de esos analistas que en su propio país, o aquí en Chile, por ejemplo, ¿se imaginan ustedes al comandante en jefe del ejército diciendo, le sugerimos a Sebastián Piñera que renuncie? Bueno, en Bolivia se le sugirió a Evo Morales por parte del jefe de la policía y el jefe del ejército que renunciara. Y esas sugerencias no son posibles de atender o no. O se atienden o te doy un golpe en toda la magnitud. Es parte de la hipocresía de los medios de información y de los gobiernos como el de Chile, como el de Argentina, gobiernos latinoamericanos que no han levantado un dedo condenando un golpe de Estado. Esto es un golpe de Estado con todas las de la ley. No solo con personajes bolivianos asentados en Estados Unidos que han permitido esto a través de un trabajo político de ingresos. Se habla incluso, y esto es un tema muy grave para Chile, se habla incluso del ingreso de armas y de dinero por territorio chileno. Alfredo Jalife, un analista político mexicano, hace un par de meses atrás describió con lujo de detalles la política y la estrategia que se estaba tejiendo entre políticos bolivianos asentados en Estados Unidos, como Manfred Villa, como expresidentes en Bolivia, como Jorge Tuto Quiroga, como los miembros del Comité Cívico Santacruceño, y oposición en general vinculada también a al cuerpo del ejército y de la policía, tejiendo un golpe. Se equivoca Evo Morales cuando le preguntan cuándo comenzó el golpe y él dice desde el momento del triunfo de la elección. Comienza mucho antes. Esa fue la visibilización. Exactamente, comienza mucho antes. El golpe de Estado en Bolivia fue tejido desde el momento mismo en que se llamó a elecciones y del momento mismo en que Evo Morales fue candidato. Entonces se trata de justificar a partir del referéndum del año 2016, Carlos Mesa Gisbert, expresidente, uno de los presidentes más mediocres que haya tenido Bolivia, dándose el gusto incluso de sostener de que en las próximas elecciones Evo Morales no participaría, pero él sí, participaría Carlos Mesa Gisbert, uno de los culpables de la guerra del gas en Bolivia junto al ex Gonzalo Sánchez Lozada. Entonces hay una situación que hay que entender que el golpe en Bolivia obedece a varios factores. Uno, el tratar de minimizar, oprimir y reprimir a la población indígena boliviana. El 62% de la población es indígena. No en balde todo lo relacionado con la huipala, todo lo relacionado con los símbolos tradicionales indígenas, que bajo una estrategia de tratar de calmar aguas, el ejército, la policía y esta autoproclamada Yanine Añez solicitaron y pidieron excusas al pueblo indígena por este atropello. Pero incluso en un tema relacionado con la falta de respeto, hay otros elementos centrales y estructurales, el litio, el gas, todos los contratos firmados por Bolivia, con China, con Rusia, con la República Islámica de Irán, que sin duda influyeron para que Estados Unidos, quien había advertido a los gobiernos latinoamericanos que no entraran en conversaciones ni convenios con China y Rusia, se han desatado. Hay un tema de dominio regional, hay un tema de tratar de minimizar los avances que están teniendo países como Argentina con el triunfo de Alberto Fernández, o como en Ecuador, que el modelo neoliberal implementado por Lenín Moreno, converso, contrario a lo que él había iniciado con Rafael Correa, significa un retroceso para la derecha. Y en Chile, sobre todo, con un gobierno apaleado y absolutamente derrotado política e ideológicamente, que tiene que lograr aquello que no es parte de su esencia, o sea, entregar un trofeo, como es este cambio constitucional, significa derrotas para el modelo, modelos para el dominio norteamericano en la zona, y hay que buscar entonces a alguien a quien derrotar también, y en ese caso es el gobierno boliviano. Es lamentable porque queda absolutamente al descubierto que en materia de política internacional existe un doble rasero, o se consolida el doble rasero y la hipocresía de justificar a algunos
y en otro plano no condenar. El ejemplo es clarísimo. Venezuela es el demonio, es el gobierno absolutamente antidemocrático. Bueno, la presidenta, ¿no? Entre super comillas, de Bolivia lo reconoce a Guaidó como el legítimo en Venezuela. El autoproclamado se entiende. Guaidó es un autoproclamado, Yanine Áñez. Incluso, Paula, si consideráramos la renuncia de Evo Morales como un catalizador, hay que considerar que constitucionalmente se ha violado toda la Constitución. Yanine Áñez es la vicepresidenta del Senado, no estaba en la línea sucesora. Segundo, se ha autoproclamado en función de un Congreso donde faltaba 2/3 del Congreso, que eran los parlamentarios del MAS, que fueron impedidos de llegar. Los únicos que llegaron favorecidos por el transporte aéreo y terrestre del ejército y la policía fueron la oposición. Entonces, hay ahí también una lógica clara. Es tan torpe la acción, exitosa, pero torpe, que la propia Yanine Áñez reconoce como primera medida al autoproclamado Guaidó. Es decir, una manera de mostrarse complaciente con Estados Unidos y al mismo tiempo generar un apoyo del Grupo de Lima, de la OEA y de todos aquellos que durante estos años no solo han desestabilizado Venezuela, sino también a Bolivia. Ahora, Pablo, ¿cómo proyectas esto? Porque supuestamente, digo supuestamente porque todo esto puede cambiar, se van a convocar a nuevas elecciones donde la autoproclamada presidenta Yanine Áñez dijo que si bien no iba a participar Evo Morales, sí podía participar el MAS. La gente está movilizada en las calles, hay enfrentamientos, hay censura también para la prensa. Hemos visto como algunos colegas de otros países, principalmente colegas argentinos, han tenido que incluso refugiarse en la embajada por los ataques que han recibido de partidarios del golpe de Estado. ¿Cómo proyecta el futuro de Bolivia considerando todo este escenario? No me extrañaría que la sede del gobierno, en función de cierta emergencia, se trasladara a Santa Cruz, por ejemplo, donde actúa el Comité Cívico Santacruceño. No me extrañaría que Yanine Áñez no solo siguiera siendo la presidenta autoproclamada, sino que posteriormente, en virtud de la intervención del ejército y la policía, se determinara que no están las condiciones para unas elecciones, que la paz social necesita fortalecerse, y en ese plano entonces se eterniza una situación de absoluta ilegalidad. No es raro que Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Santacruceño, establezca que no se debe trabajar con el MAS, se esté persiguiendo a los militantes del MAS, los gobernadores del MAS ya no están en ejercicio, todos los políticos del MAS están siendo perseguidos. Entonces Yanine Áñez puede hablar de que puede participar el MAS, pero uno preguntaría, ¿quién se atreve del MAS a participar si va a ser detenido o puede ser asesinado? Se ha desatado en Bolivia una cacería contra todo lo que huela a MAS y todo lo que huela a comunidades indígenas. Y eso puede implicar un aumento del número de muertos, pero sobre todo la instalación de una administración y un gobierno que ya se ha visto, ya se ha visualizado como racista absolutamente, antiindígena, y sobre todo tratar de borrar toda huella de lo que han sido 13 años de un gobierno exitoso. Estamos hablando de un gobierno que logró cambiarle la cara a Bolivia. Y cuando tanto se habla de los éxitos macroeconómicos, bueno, Bolivia es una muestra de éxito macroeconómico, pero también de sacar a la población de la pobreza, de generar un cambio, de elevar la autoestima del pueblo boliviano. Y en ese plano creo que la mejor manera de estimular que eso no acabe es apoyar las reivindicaciones y las demandas de estas comunidades que se están oponiendo al golpe de Estado. Mientras, bueno, y en los números, puros números que le gustan a tanta gente, Bolivia crecía al más del 4%. Absolutamente, era el país con mayor crecimiento de América Latina. Pasó de un PIB insignificante en el concepto latinoamericano a liderarlo. Pasó de unas reservas internacionales de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. Nacionalización del litio, del gas, de los recursos minerales. Es la envidia sin duda de todos aquellos que creemos que el Estado tiene que tener una mayor participación. No mayor participación, debe ser el motor y la locomotora del desarrollo de nuestros países. Felicidad para gobiernos como el de Chile, como el de Mauricio Macri,
como el gobierno ecuatoriano, el brasileño, que lo que esperan es que haya una Sudamérica absolutamente ceñida y sujeta a los dictámenes del norte y no de lo que quieren los pueblos. Así que en ese plano lamentable, pero también creo yo esperanzado en que efectivamente el pueblo boliviano sea capaz de revertir esta situación. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Nos reencontramos dentro de los próximos días para seguir abordando otros temas de interés internacional. Que estés muy Gracias, bien, Claudio. Pablo. Gracias, Paula. Buen fin de semana.